Que Dios les bendiga a todos esta mañana, todos son bienvenidos, gracias a Dios. Es una oportunidad, un privilegio que Dios nos da, el poder tener este momento para estudiar la palabra de Dios juntos. Yo quisiera compartir en el libro de Santiago, hemos estado estudiando esta carta de el apóstol Santiago, que también se le llama Jacobo en la Biblia, y fue un medio hermano del Señor Jesús. En Mateo 13:55, fíjese cómo dice este texto. Mateo 13:55 dice que el Señor Jesús tuvo medios hermanos, hijos de María y de José. Después de que Jesús nació, María y José pues se juntaron, fueron un matrimonio, fueron una familia y procrearon hijos. Dice, ¿no es este, están refiriéndose a Jesús, no es este el hijo del carpintero? José era carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Verso siguiente. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea, la gente se preguntaba, bueno, si este Jesús, pues lo hemos visto aquí crecer junto con sus hermanos, sus hermanas. Por lo menos entonces dice que tuvo 4 hermanos y varias hermanas. No nos dice cuántas, pero seguramente eran más de 2, porque lo que dice es hermanas. Entonces, este Santiago se convierte al Señor cuando el Señor se le aparece de entre los muertos después de haber resucitado. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 15, en 1 Corintios capítulo 15. O sea, este hombre pues no creyó en Jesús mientras Jesús estaba en su ministerio, pero después en el verso 6 dice, después, hablando de Jesús, después de haber resucitado, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Siguiente, dice, después apareció a Jacobo. Jacobo es Santiago. Entonces, después de haber resucitado el Señor, se apareció a Jacobo. Y obviamente ahí Jacobo tuvo un encuentro con Jesús, pero con Jesús resucitado. Le ha de haber preguntado, pero si yo te vi muerto, yo te vi en la cruz. Y Jesús le ha de haber dicho, bueno, sí, pero yo soy el que dije ser. Yo soy el Hijo de Dios. Y entonces él creyó y se convierte Santiago. Y Santiago escribe una carta, la carta que hemos estado estudiando. Es una carta no teológica, es una carta muy práctica, donde se habla acerca de la tentación. Creo que ya se vio ese tema. Se habla acerca de la lengua, si la lengua nos domina o la dominamos. Se habla también acerca de la paciencia. Se habla acerca de la discriminación. Y son temas muy, muy importantes, muy prácticos en la vida de la iglesia. Y hoy yo quiero compartir con ustedes un tema, cómo obtener sabiduría en las cosas o en la vida práctica. Cómo obtener sabiduría para la vida práctica. Y el pasaje que vamos a estar estudiando es Santiago capítulo 1, versículo 5 al versículo 11. Así que antes de iniciar, pues yo les voy a invitar a que hagamos una oración, a que usted le pida a Dios, también yo voy a orar y pedirle a Dios que Dios nos ayude en esta tarde. Señor, muchas gracias porque estamos delante de ti. Señor, te hemos alabado, hemos glorificado tu nombre, Señor. Y ahora, Padre, queremos oír tu voz, queremos escucharte lo que tú tienes para nosotros. Que tu Espíritu Santo respalde esta palabra, que nos des el entendimiento, Señor, y que te encuentres con corazones abiertos, con corazones dispuestos, Señor, para oír tu consejo, tu palabra. La verdad es que si hay algo que necesitamos, pues es la sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre,
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, en un momento vamos a leer este pasaje que yo les he comentado, pero hay algo que nosotros debemos entender. La vida está llena de decisiones. Desde que nosotros nos levantamos en la mañana, debemos de tomar decisiones. Decisiones, ¿qué ropa me voy a poner? Esa es una decisión. ¿Qué desayuno voy a tomar? Es otra decisión. O si no vamos a tomar un desayuno. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. También es importante decir que las decisiones, pues obviamente algunas no son tan trascendentes como otras. Hay decisiones muy trascendentes, hay decisiones que nos afectan, y entonces todos estamos tomando decisiones. Hubo un hombre que dijo esta palabra: nosotros hacemos decisiones, y nuestras decisiones nos hacen a nosotros. O sea que después vamos a ser el producto de las decisiones que tomamos. Porque no solamente tomamos decisiones, sino que las decisiones que tomamos van a marcar la calidad de vida que nosotros queremos llevar. Nuestra vida es determinada precisamente por esa sabiduría que nosotros pongamos en las decisiones que tomamos. De algunas decisiones, yo creo que nos ha pasado a todos, nos hemos arrepentido. ¿Por qué tomé esta decisión? De otras decisiones, yo creo que estaremos muy contentos de haberlas tomado, muy contentos y muy tranquilos de decir: qué bueno que tomó esta decisión, fue la mejor decisión. Pero de otras, a lo mejor dices: ¿para qué abrí mi boca? Mejor me hubiera quedado callado y mi vida hubiera sido un poquito feliz. Quizá otro está diciendo: qué bueno, qué suerte, ¿no? O qué bien que tomé esa decisión y pues eso cambió el rumbo de mi vida. En una ocasión un joven se presentó ante un empresario que estaba teniendo pues cierto éxito en su empresa, cierto éxito empresarial. Y este joven le dijo al dueño de la empresa, le dijo: oiga, ¿cómo usted le ha hecho cuál es el secreto de su éxito? La respuesta del dueño fue: decisiones sabias. Y el joven le preguntó: pero entonces, ¿cómo puedo hacer para tomar decisiones sabias? Y la respuesta del hombre otra vez fue: esto se hace con experiencia. Y el muchacho le volvió a decir: bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cómo se llega a tener experiencia? Y la respuesta del dueño fue: teniendo o haciendo malas decisiones. Haciendo malas decisiones. Es decir, nosotros al tomar decisiones permanentemente, a veces nos estamos equivocando. Estamos tomando decisiones y a veces demoramos las decisiones y pagamos a veces muy caro de lo que habíamos o de lo que teníamos que pagar. Todos hacemos decisiones, y por eso vamos a leer Santiago 1, versos 5 al 11, y dice así la Escritura: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también
se marchitará el rico en todas sus empresas. El problema que está planteando Santiago aquí es un problema que se conoce como la indecisión. Y Santiago menciona entonces a un hombre, dice, de doble ánimo. Esa expresión doble ánimo significa dos almas que tiran en direcciones opuestas. O sea, es decir, una persona pero que está dividida y tiene dos almas, y una tira hacia un lado y la otra tira hacia el otro. Y entonces ese es el problema. Y la expresión doble ánimo, eso significa, o sea, personas que tienen una lealtad dividida, personas que tienen divididas sus prioridades. Y Santiago está utilizando esta expresión para señalarnos lo que hacemos y sentimos cuando tratamos de hacer dos cosas al mismo tiempo, cuando no estamos seguros de lo que queremos. Y lo que Santiago nos dice es acerca de las personas que dudan, que tienen doble ánimo. Y esas personas que tienen doble ánimo las van a tener en todas las áreas de su vida, en todos sus caminos. Por lo tanto, serán personas en las que no se puede confiar, porque dicen una cosa y hacen otra. Son personas que alabarán a Dios el domingo, dirán el domingo, Señor, aquí estoy, con su boca, pero el lunes, el día de mañana, vivirán de otra manera. Entonces la expresión o la palabra que sintetiza a una persona de doble ánimo es la indecisión, es la confusión. No sabe quién es, no sabe qué cree, no sabe a dónde va, no sabe qué está haciendo con su vida, no sabe cuál es el propósito por el que está aquí en la tierra. Y cuando oran, obviamente no saben qué pedir, no saben lo bueno o lo malo, y sus convicciones son constantemente cambiadas porque no saben lo que creen. Toda la vida, por así decirlo, en estas personas es algo incierto, no hay una certeza con ellos, no ven nada bueno, no ven nada malo, o sea, todo lo ven de alguna manera gris. Y es muy difícil para esas personas decidir qué hacer. Son personas indecisas. No les pidas su opinión, porque si te van a dar una opinión, seguramente será la opinión de otras personas, porque ellos son tan indecisos que no pueden ellos tener una decisión. Y esto sucede en todo tipo de personas. Cuentan que una ocasión un joven, una persona fue a consultar al pastor, o sea, era un varón que tenía problemas con su esposa. Y entonces este hombre va con el pastor y le dice, pastor, tengo problemas con mi esposa por esto y etcétera. Empezó a dar una larga lista y una larga historia. El pastor se le queda mirando y le dice, tiene usted razón. Al otro día o en una diferente momento llega la esposa y la esposa cuenta la historia y la esposa dice su historia y dice, es que mi esposo es esto y así y de esta manera y usted no sabe cómo es él. Cuando termina la conversación el pastor le dice, tiene usted razón. Y la esposa que estaba ahí y había estado testiga de ambas conversaciones, le dice a su esposo, oye, pero no puede ser, no puede ser que los dos tengan razón. Y el pastor le dice a la mujer, tienes razón. Era un indeciso. Hay personas que son indecisas, o sea, a lo mejor porque no quieren tener confrontación, a lo mejor porque no quieren tener una opinión, una convicción. Lo que pasa es que el doble ánimo te condiciona, te destruye, te debilita. Y una de las cosas que a algunos hombres no nos gusta, a veces cuando obviamente tú vas mire, es que el hombre y la mujer somos distintos en diferentes cuestiones. Y por ejemplo, cuando el hombre no va a la tienda si no tiene dinero. O sea, si no tiene dinero el hombre dice, ¿para qué voy? No tengo nada que comprar, no tiene sentido.
O sea, no tiene esa capacidad de ver y no comprar. Y al hombre a veces le gustan las cosas rápidas, él va y compra y vámonos esto y agarra y se va. Obviamente, no quiero generalizar, pero hay mujeres que les gustan mucho las compras. Yo creo que aquí no hay casos así. Pero mire, ellas miran y vuelven a mirar y miran y comparan y a veces no compran, pero siguen comparando. Sin embargo, a veces eso al hombre, pues el hombre dice, no, es que eso está bien, y ya cuando ha pasado el tiempo, pues el hombre ya aprendió que pues tiene que ir, tiene que acompañar. Pero a veces hay indecisiones, personas que no toman nunca decisiones porque no saben qué hacer y están completamente confundidas, están en una constante confusión. Entonces Santiago lo que dice aquí es que si tú no puedes controlar tu mente, esto va a resultar en una vida de inestabilidad. Si no puedes tener en claro cuál es tu conducta, tu carácter, tus convicciones, toda tu vida va a ser una vida sin estabilidad, vas a ser una vida inestable, vas a estar en una constante duda. ¿Qué es lo que necesita entonces el hombre? Para quitarse esa indecisión, para dejar de ser de doble ánimo, lo que necesitas, si este es tu caso, dice que lo que necesitas es sabiduría. Sabiduría para poder orar y sabiduría para también saber qué orar. Porque si no tenemos sabiduría, entonces caemos en ese círculo vicioso de pedir y entonces no creemos lo que pedimos y obviamente no recibimos y vivimos así una vida espiritual totalmente de confusión. Ahora, esa inestabilidad produce desánimo. Esa inestabilidad produce un doble ánimo, por lo menos en 3 áreas de la vida. En la primera, produce una inestabilidad emocional. Cuando una persona tiene doble ánimo, es inestable emocionalmente. O sea, la persona que no es firme en su carácter, vive siempre no sabiendo qué decidir, vive confundido, está lleno de preocupación y de inseguridad. Está lleno de preocupación. Y obviamente que una persona con esa inestabilidad es una persona que vive una vida, sinceramente, una vida sin sentido, sin propósito, una vida vacía. Por otro lado, la gente que no puede comprometerse, o sea, el doble ánimo te lleva, esa inestabilidad emocional te lleva a una falta de compromiso. Y en cierta manera la persona que no se compromete es sincera, en cierta medida, porque dice, no, es que yo siempre fallo, mejor no me comprometo, no voy a poder, y a lo mejor es sincera. Pero ¿qué significa eso? Significa que es una persona indecisa, que es una persona insegura, y obviamente hay gente que no se compromete en ningún lado, no se compromete en un trabajo, no se compromete en una casa, con una familia, no se compromete en la iglesia porque está diciendo, es que yo no sé si estoy en la iglesia correcta todavía, y no tiene claro si va a venir o no va a venir, siempre está al margen de la duda. Y obviamente que cuando esta indecisión emocional se mete dentro del matrimonio, pues esa persona termina destruyendo el matrimonio por su falta de convicción, por su dualidad. ¿Y cuántos matrimonios el día de hoy han sido precisamente, han estado en ese vaivén de la duda, han estado en ese sub y baja, en esa situación de inestabilidad emocional? Imagínense los hijos de una persona inestable. Pues yo no sé qué carácter vaya a tener mi papá el día de hoy. Yo no sé si tu papá vaya a querer dejar dinero para la comida o no vaya a querer dejar, porque cuando está de buenas es espléndido y cuando está de malas no nos da nada.
Y es una inestabilidad que provoca, obviamente, una persona que tiene un doble ánimo. Otra cosa que produce el doble ánimo es inestabilidad en las relaciones, inestabilidad en el trabajo, inestabilidad, no sabe qué carrera seguir, y si la empieza, dice, no, esto no era lo que yo pensaba. Y hay gente que se les hace muy fácil después de 1 año, 2 años, cambiar de carrera. Y bueno, está bien por un lado, pero por otro, imagínate cuánto desgaste emocional, cuánta inestabilidad. Y cuando eres padre, en lugar de hablarle a tus hijos la verdad y cumplir con lo que dices, siempre le dices una cosa y terminas haciendo otra. Prometes mucho y cumples poco, o sea, eso es doble ánimo. Una persona de doble ánimo, imagínate que es inestable en las relaciones. Una persona que ya lleva años tratando de conquistar a una mujer y dice, ahora sí, oye, ya tiene no sé cuántos años y dice, no, ahora sí la voy a invitar a salir. Y la mujer está con esa expectativa y a lo mejor dice, no, pues sí, a lo mejor este año sí nos casamos, y no llega. ¿Por qué? Porque es inestable. Por último, una inestabilidad espiritual. La persona de doble ánimo es inestable espiritualmente. O sea, es difícil pensar que va a tener más o menos una cierta estabilidad espiritual. Y son personas que en un momento dado, en una época, tú los ves alabando y los ves como que de alguna manera con gozo, con fuego, pero después, sin que nadie sepa, no sabe qué pasó. Dejó de venir, pierden el entusiasmo y de pronto en una época otra vez le agarra un brote espiritual, un calorcito por ahí y viene y alaba y se involucra. Pero después otra vez se va. No tiene constancia. No es una persona constante, es un doble ánimo. Es como dice ahí, la nube que lleva el viento de aquí para allá. Es como la ola que va y viene. Así es una ola, va y viene y viene. Y a veces viene más grande y a veces viene más pequeña. A veces echa mucha espuma, a veces no echa nada. Y así está una persona. ¿Qué dice Santiago 1:7? Que una persona así no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que una persona que duda no va a recibir nada del Señor. ¿Por qué? Porque es de doble ánimo. Y el doble ánimo hace bloquear las oraciones. La indecisión aparta a Dios de nuestra vida. Y tal vez más de una persona el día de hoy se pregunta, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Bueno, pues pueden ser varias causas. Obviamente que una de las cosas por las cuales Dios no contesta la oración, pues es el pecado en primer lugar. La oración que Dios contesta es la oración de un corazón arrepentido en primer lugar. Cuando uno viene a ponerse a cuentas de Dios, delante de Dios. Pero puede ser también que no les conteste sus oraciones porque hay personas que no oran específicamente. O sea, una oración sería, Señor, bendice a todos los mexicanos. Pues, ¿pero en qué? Una oración más específica sería, Señor, bendice al que vende, el que tiene su negocio ahí en la esquina, lo han asaltado mucho, Señor, te pido un tipo de bendición para él. Eso es más específico. No hay que no ser tan general. Entonces el doble ánimo, mi amado, es algo muy peligroso porque te lleva a ser una persona que tienes doble ánimo y termina teniendo un doble ánimo en toda su vida. En su vida sentimental, en su vida espiritual y en su vida, en las relaciones que tiene. ¿Qué le falta a una persona así? ¿Qué me hace falta si yo estoy así? Sabiduría. Ante el problema de la indecisión,
La solución es la sabiduría. ¿Qué necesitas? Sabiduría de Dios. Santiago 1:5, por favor, dice aquí: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces aquí Santiago nos dice 3 cosas que tenemos que hacer si tú ves que te hace falta sabiduría. La primera, admitir nuestra necesidad. O sea, reconocer que no lo sabemos todo. Reconocer que estamos faltos de sabiduría. Que admitamos que no las sabemos todas, que admitamos que en muchas áreas de nuestra vida necesito el consejo sabio, necesito la ayuda de Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces si necesitamos sabiduría? Aceptar que no somos sabios. Fíjense ustedes que el libro de Santiago es un poco el libro de Proverbios del Antiguo Testamento, es como los Proverbios del Nuevo Testamento. Y los proverbios nos hablan mucho de la sabiduría, y consejo tras consejo, ahí Salomón nos dice que necesitamos hacer los hombres o cómo se comporta una persona sabia. ¿Qué es la sabiduría? Es diferente al conocimiento. Por ejemplo, la sabiduría es la capacidad de poner en práctica el conocimiento. Por ejemplo, a lo mejor alguien aquí puede tomar un libro de recetas y tal vez diga: ya sé cómo hacer este caldo de pollo, o ya sé cómo hacer este platillo exquisito. Pero eso solamente va a ser conocimiento. Y mucha gente está llena de conocimiento, pero le falta la sabiduría. ¿Qué es entonces la sabiduría? Esas recetas ya las conoce, ahora es ponerla en práctica. Que ahora ese platillo que dijo se vea en la mesa reflejado y todos digan: te quedó rico, te quedó exquisito. Esa es la sabiduría. Y el hombre lo que necesita para tomar sabias decisiones es tener sabiduría. Fíjese usted, la palabra sabiduría viene de un término que es Sofía. Sofía. Yo no sé si alguien aquí se llame así, Sofía. Es bueno, es mejor llamarse Sofía que sabiduría. Porque imagínense que en la escuela alguien diga: ¿cómo se llama usted? Sabiduría González. Bueno, sacó 0 en el examen. No, mejor Sofía. Proverbio 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. O sea, una de las cosas que más bloquea cualquier posibilidad de tener sabiduría en tu vida, ¿sabes cuál es? El orgullo, la soberbia. Nunca vas a aprender nada si tú crees que ya lo sabes todo. Una de las cosas que tenemos que reconocer, mis amados hermanos y amigos, es que no lo sabemos todo. Cuando tú vienes a una reunión como esta, pues la verdad, ni yo mismo lo sé todo. Tenemos que aprender los unos de los otros. Y a veces eso nos cuesta trabajo. ¿Qué me va a enseñar a mí? Porque a lo mejor nosotros somos especialistas en nuestras áreas y eso es muy bueno. A lo mejor aquí entre nosotros habrá personas especialistas en alguna carrera, tienes algún diplomado, alguna maestría, algún doctorado, tal vez habrá otros que tengan mucho en el área manual, sabes mucho de carros, de vehículos, de naves, y qué bueno, gloria a Dios, tenemos mucho que aprender de ti. Pero en el área espiritual decimos: en esa área no sé nada. En esa área no sé nada, yo necesito conocer. Y mayormente, ¿sabes a quién le pasa esto? Especialmente a las personas mayores. Cuando la persona ya tiene cierta edad, se le mete una idea en la cabeza porque
que porque tiene muchos años piensa que ya es sabio. Mire, a veces uno puede tener muchos años, pero no quiere decir que uno sea sabio. A veces el cuerpo envejece, pero no madura, dicen. Sabiduría no es cantidad de años. Sabiduría no es cantidad de conocimiento. Entonces la primera cosa que necesitas aceptar y admitir es que no eres sabio, que necesitas sabiduría, tener la capacidad de decirle: Señor, yo necesito sabiduría, no sé todo, no puedo responder todas las preguntas, no puedo tomar las decisiones correctas, tomo las decisiones pero me pasa algo, estoy en duda si lo que hice fue bien o fue mal, dame sabiduría. Es admitirlo. Es reconocerlo. Así que la primera cosa es admitirlo. La segunda cosa, dice el texto, es pídala a Dios. La segunda cosa es pedirla. Hay que pedirle a Dios. ¿El problema cuál es? El problema es que la gente, en lugar de pedirle a Dios sabiduría, le pide a todo menos a Dios. Algunos piensan que la televisión les va a dar sabiduría. Y se la pasan todo el día viendo las telenovelas. Y se la pasan viendo las revistas de moda y las revistas que hablan ahí de la doctora Corazón. Y creen que eso les va a dar sabiduría. Mira, a lo mejor eso te puede entretener, te puede quitar el tiempo, pero rara vez te va a dar sabiduría. Y es sorprendente, no solamente que la gente, sino aún que los cristianos. Hay muchos cristianos que el día de hoy yo he conocido que están esclavos de la televisión. Ya tienen su pantalla, ya tienen ahí el cable, ya tienen no sé cuántas cosas. Eso no te va a dar sabiduría. Busca la sabiduría de Dios. Eso lo que te va a dar es entretener, te va a hacer perder el tiempo. Y quién sabe cuántas cosas más van a meterse ahí en tu casa. La Biblia dice que podemos tener sabiduría pidiéndosela a Dios. Proverbios 2:6. Porque Jehová, ¿quién es el que da la sabiduría? Porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? El Señor, nuestro Dios. Si el Señor se presentara en esta mañana aquí con nosotros y te dijera: una sola cosa te voy a dar, ¿qué me quieres pedir? ¿Qué le pedirías? Yo creo que yo en otro tiempo le hubiera pedido otra cosa, ¿no? Ay, dame ese viaje, Señor. ¿Cuál es tu deseo? Si el Señor se presenta y te dice: ¿cuál es tu deseo? Mire, esto pasó un día con un rey en la Biblia. Pasó con un hombre llamado Salomón. Y Dios se acercó a Salomón y Dios le dijo: mira, ahora eres el rey, te voy a conceder un deseo. ¿Qué es lo que más deseas? Salomón se puso a pensar: soy joven, soy un líder, pero no estoy capacitado para llevar adelante este reino tan grande. Señor, lo que más quiero pedir es tener sabiduría. Es pensar lo que tú piensas, es ver las cosas desde tu punto de vista, Señor. Es estar capacitado para tomar decisiones igual que tú las haces, Señor. Porque no quiero cometer errores, no quiero arrepentirme después de hacer mal las cosas. Quiero sabiduría. Eso fue lo que le dijo el Señor. Eso fue lo que le dijo Salomón a Dios. Y a Dios le agradó este pedido. A Dios le agradó lo que Salomón pidió. ¿Y sabes cómo se vio esto? Y la gente se pudo dar cuenta en una de las cosas, de las primeras cosas que Salomón hizo. Resulta que un día llegan dos mujeres al reino. Y vienen las mujeres peleando entre ellas con un niño en los brazos. Y entonces una mujer le dice a Salomón: es que nosotros vivíamos juntas y cada una teníamos un hijo. Pero, Señor, ella se acostó arriba del niño y lo mató.
Y nada más queda este vivo y este niño es mío. Entonces parecía algo que dice, bueno, no puedo, no hay todavía algunos análisis que podamos hacer para ver la sangre, no hay pruebas de ADN, ¿cómo podemos hacerle? Entonces Salomón se quedó pensando, después de un momento le dijo a un soldado, tráeme la espada. Las mujeres se quedaron viendo, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a partir el niño en dos y cada quien se va a llevar la mitad. Entonces la mujer, que verdaderamente era la madre, se le conmovieron las entrañas y le dijo, no, que se lo lleve, que el niño viva. ¿Sabes qué dijo Salomón? Denle el niño a ella, es de ella. Y asunto arreglado. ¿Quién hubiera hecho eso? Necesitamos la sabiduría de Dios. A veces ni siquiera podemos nosotros, cuando los niños en la casa vienen corriendo y peleando y me pegó, y tú en lugar de escucharlo, a ver, ven para acá, ¿por qué le pegaste? No, le pegó allá a la mesa. Salomón fue uno de los reyes que tuvo más riquezas, más fama y una larga vida. O sea, fue bendecido por Dios porque pidió sabiduría a Dios para tomar decisiones. ¿Qué pedirías tú al Señor si Él te dijera, pídeme una cosa? ¿Sabiduría? Porque no tenemos sabiduría, porque nos equivocamos tanto, porque cometemos tantos errores, porque no le pedimos a Dios sabiduría. Mire, Santiago 4:2, por favor, dice ahí el texto de la Biblia. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, ¿por qué no tenemos? Porque no pedimos, y cuando pedimos, pedimos mal. Más de 20 ocasiones en el Nuevo Testamento la Biblia dice, pedid y se os dará. Así que Dios nos está dando la posibilidad de pedirle y de obtener de parte de Dios. Y ese es un llamado de atención, pero mire, es pedirle a Dios y Él nos va a dar. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado si le hubiéramos pedido? ¿Cuánto hemos perjudicado nuestra propia vida y la vida de los demás porque tomamos malas decisiones? Y porque tomaste malas decisiones simplemente porque no le pediste ayuda a Dios, porque te pensaste que tú eras más sabio que Dios, porque empezaste a pensar que tú podías llevar tu vida, que tu vida la ibas a vivir como tú querías, y entonces te la pasaste bien. Y mire, ¿sabe qué? A veces lo que le pedimos a Dios son cosas tan superficiales. A veces lo que le pedimos a Dios es, Señor, que yo la pase bien. Y mucha gente le está pidiendo a Dios, no lo dudo. Hay mucha gente que le ha pedido sanidad, que la pase bien, que le ayude con sus hijos, que le cambie a su esposa o a su esposa. Pero ¿cuántas personas le han pedido sabiduría? Porque dame sabiduría para vivir con mi esposa. Dame sabiduría para vivir con mi esposo, para vivir sabiamente con él. Dame sabiduría, Señor, para educar a mis hijos. Dame la sabiduría, dame sabiduría para poder brillar en este mundo. Dame sabiduría para poder relacionarme con los demás, para poderle llevarla bien. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces lo primero es reconocer que uno lo tiene, no lo tiene. Lo segundo es pedirle a Dios. Y lo tercero, dice ahí el versículo 6. Pero pida con qué, dice. Pero pida con fe, no dudando nada. O sea, si tú ya reconociste y si tú ya lo pediste, ahora es con fe y sin dudar esperar la respuesta de Dios. Amén. O sea, si deseas tener sabiduría, pídesela a Dios. Pero luego ya que pediste, ahora tienes que tener fe.
Y la fe es creer. Y la fe es no dudar. Así que una clave fundamental para tener esa sabiduría es tener fe al pedir. ¿Cuántas veces la gente ora pero lo hace sin fe? Lo hacen sin fe. Dicen que una mujer siempre le iban a tirar basura enfrente de su casa. Y se hacían unas montañas de basura. Y resulta que esta mujer, pues dice que leyó en la Biblia, bueno, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, quítate de ahí, y el monte se quitaría. Y entonces ella vio el monte de basura y dijo, yo quiero que se quite. Pero al otro día se levantó y dijo, no, yo sabía que no te ibas a mover. Pues no tenía fe, estaba dudando. Pero en una ocasión en una iglesia, ¿sabes lo que hicieron? Ellos no había llovido, estaban preocupados, vivían de la agricultura y entonces dijeron, vamos a hacer una vigilia de oración porque vamos a pedir a Dios que envíe la lluvia. Y entonces empezaron a llegar otros dijeron, no, eso no va a suceder, ¿para qué nos cansamos? Y entonces no vinieron, pero una persona llegó con su paraguas. Y le dijeron, oye, ¿usted por qué trae paraguas? Ah, porque vamos a pedir que llueva y Dios va a hacer caer la lluvia. Eso es fe, tienes que tener expectativa. Expectativa, estar expectante de que lo que vas a pedir lo va a suceder. Pero hay personas que les gana la duda y la duda debilita nuestra fe y la duda aleja a Dios que actúe en nuestra vida. Yo no sé si ustedes han leído el pasaje de Pedro, donde dice que él estaba arriba del barco y entonces de repente era la noche, estaba soplando el aire, una tormenta, y en un momento dado ve venir caminando al Señor Jesús. Y Pedro al principio se espanta, pero después dicen, es el Señor. Y en ese momento le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, salta, ven. Y hay que tener fe para saltar del barco. No hay que tener mucha fe para estar arriba del barco, pero para saltar y caminar, obviamente hay que tener fe. Y entonces Pedro se baja del barco y empieza a caminar. Y entonces en un momento está caminando sobre las aguas, pero en un momento dado comenzó a pensar, Pedro, ¿qué estoy haciendo? Me lo estoy imaginando, esto no puede ser. Y entonces quita su mirada de Cristo, empieza a mirar las circunstancias, empieza a sentir el aire, empieza a sentir el viento, las olas. ¿Y qué pasó? Pedro se empezó a hundir. En otras palabras, en el momento que dejó de mirar al Señor, empezó a mirar los problemas y se empezó a hundir. Ahora dice la palabra que el Señor lo agarró, lo levantó y lo llevó al mar, lo llevó otra vez al barco. Yo no creo que el Señor lo haya agarrado y lo haya llevado, a ver, Pedro, lo haya puesto en el barco. No, lo llevó caminando otra vez de regreso, pero ya Pedro ni cuenta se dio. Así pasa con nosotros a veces, cuando no tenemos fe. Cuando miramos las circunstancias, dejamos de mirar al Señor. Es cuando decimos, el problema que tenemos es muy grande, nadie lo va a poder resolver, no, de esta no salgo. O sea, decimos y le quitamos, por así decirlo, a Dios esa oportunidad de que Dios obre en su vida. Y querido hermano, Dios se especializa en lo imposible. Así que lo que tienes que hacer es quitar los ojos del problema y poner tus ojos en el Señor. Muchas veces cuando estamos hablando con una persona que está pasando por un problema, ¿qué es lo que más cuesta trabajo hacerle ver a esa persona que está metida en ese problema? ¿Sabes cuál es? Que quite su mirada del problema. No tengo trabajo, y empiezan a decir, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo trabajo, es que mi trabajo, y no los puedes sacar de ahí. Es que yo no tengo dinero. ¿Cuál es el problema? Que miran mucho el problema. Mire, debemos de mirar a Dios por encima del problema. Santiago 1:6. ¿A qué es semejante aquel hombre que duda? Dice,
porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Seguramente has ido al mar, has ido a la playa, ¿verdad? ¿Y cómo son las olas? La ola viene y va y viene. Así es, o sea, es algo que es movido, no tiene una estabilidad. Y así es lo que dice Santiago, que es el hombre que duda, que no tiene fe. Y muchos cristianos tristemente son así. No tienen esa estabilidad, siempre están dudando, están en medio del mar y no reciben. A veces los ves aquí, a veces los ves allá, y cuando piden no reciben porque no le creen que Dios les va a contestar. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay y que Dios es galardonador que le busca, de los que le buscan. En otras palabras, mira cómo se desagrada a Dios. ¿Cómo una persona desagrada a Dios? Uno, viviendo una vida de pecado. Pero dos, no teniendo fe. O sea, no le creen que Dios es poderoso, no le creen que Dios es capaz de ayudarte. Mira, mi amado, para Dios no hay imposible. Él te puede sanar. Una enfermedad la sana pronto. Un problema te saca de ahí de inmediato. Una situación difícil, no hay imposible para nuestro Dios. Dios es poderoso. Una sola de sus palabras basta para que cambien todas las circunstancias. El problema es que no le creemos. Y fe es empezar a darle gracias antes de haberlo recibido. O sea, cuando tú tienes fe y ya lo pediste a Dios, ya aceptaste tu necesidad y ya lo pediste, en un momento le dices: Señor, gracias porque tú ya me lo diste. Y ahora te da una paz el Señor. Y te da una paz y una tranquilidad. Y tú dices: yo estoy tranquilo porque ya Dios me contestó. Hay una promesa de que Dios nos va a dar sabiduría. Vamos a ver el verso 5. ¿Cómo la va a dar? ¿Cómo da Dios la sabiduría? Vamos a leer juntos. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Y qué dice? Y sin reproche le será dada. O sea, ¿qué quiere decir sin reproche? Le será dada abundantemente, quiere decir constantemente. Quiere decir día a día. Y luego dice con generosidad. Eso es lo que quiere decir abundante. ¿Sabes qué es parte de la naturaleza de Dios? Nuestro Dios es un Dios que da. Y esa es la diferencia entre el Dios verdadero, nuestro Dios, al Dios de las religiones. El Dios de las religiones está esperando que le den. Las religiones allá de Asia, hay que llevarles comida, hay que llevarles cosas. El Dios de la Biblia es un Dios que da. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Dios da, Dios se complace en dar, es parte de su naturaleza. Nos dio a su Hijo, y si nos dio a su Hijo, ¿no nos podrá dar con Él todas las cosas? Dios da generosamente, abundantemente. Esa es su manera de ser. No es egoísta. Esa es su esencia. Él da, y cuando da, lo hace sin reproche. ¿Qué quiere decir sin reproche? Bueno, en términos así que nosotros podamos entender, no te la va a estar cantando.
Ese es el término. No te va a echar en cara. No me pediste. ¿Cuántos somos así nosotros? Nosotros somos así. A ver, ¿me vienes a pedir sabiduría ya que la regaste? No. A ver, y nosotros actuamos así. ¿Por qué no me la pediste antes? ¿Por qué no lo consultaste? O sea, Él no te va a decir eso. Eso lo hacemos nosotros. Dios da sin reproche, sin reprocharte. Ve cómo es diferente. Nosotros como padres, ¿cómo somos con nuestros hijos? Ay, ahora sí me lo pides, ¿verdad? Dios no reprocha. Dios no me saca la historia de mi vida nuevamente. No me muestra las decenas de veces que he fracasado. No me saca la lista de cosas guardadas, que seguramente todos las tenemos. Pero Dios no nos las saca, dice sin reproche. Ahora, ¿en qué áreas de tu vida necesitas tú sabiduría? ¿En qué áreas de tu vida estás necesitando sabiduría? Quizás estás pensando en hacer una carrera, iniciarla. Quizás alguien está pensando en cambiar de trabajo. Quizás alguien está pensando a lo mejor en una iglesia. Señor, ¿en qué iglesia me debo congregar? Quizás estás pensando tomar la decisión, no sé, de comprometerte más con Dios y yo me voy a bautizar, dices. Quizás alguien está pensando en casarse. ¿Qué necesitas? Sabiduría. Ahora, tengo que mencionar 3 versículos que leímos. Siguiendo el texto en el verso 9, Santiago da un ejemplo y este ejemplo tiene que ver con el dinero, con las cuestiones económicas. Y obviamente creo que es muy sabio lo que hace Santiago, porque fíjese, si en algo nosotros necesitamos sabiduría, es en cómo debemos manejar las cuestiones económicas en nuestra vida, ¿cierto o no? Porque él está hablando de la indecisión. Él está hablando de orar con sabiduría, de pedirle a Dios. Y de golpe vienen unos ejemplos aquí. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y él pone el tema de la sabiduría con el tema del dinero. Porque muchas veces como cristianos hemos tomado malas decisiones en cuanto a la economía. Hemos tomado decisiones que no honran a Dios y hemos usado el dinero sin sabiduría. Y a veces hay un engaño tan grande aquí mira, a veces, no sé, el otro día me tocó ver un comercial. Hay un comercial de un canal que se dedica a puro vender. Y te venden una manita para que no te levantes y le rasques al perro. Ay, ¿cómo pude vivir sin eso? Dice la gente. Te venden que casi que estés en tu cama y vas a bajar de peso sin levantarte. Te venden tantas cosas y saque su tarjeta y llame y ahorita mira en 12 pagos, 12 cuotas, ahorita se lo mandamos a su domicilio, usted nada más llame. Y sabe una cosa, hay mucha gente que compra eso. Y tiene el aparato que cuando llega es toda una novedad y después se queda ahí. ¿Cuántos aparatos se han quedado ahí? No, yo quería bajar de peso y mire, ahí se quedó el aparato y nada más está ahí para colgar la ropa ahora. Poner la toalla, la pijama. Lo que Santiago quiere decir, mira, no importa si eres rico o pobre. El tema del dinero es algo muy simple.
Y grábeselo bien, el que tiene mucho o el que tiene poco. El dinero es pasajero, el dinero se termina, el dinero es como la flor de la hierba. No confíes en el dinero. La flor de la hierba, ¿ve cómo son las flores de la hierba? ¿Cuánto duran esas flores? O sea, un instante, un día, 2 días, se ve el campo bonito y después ya está otra vez igual, está seco, está árido, está quemado. Así es la riqueza. Pero el problema de esta sociedad, ¿cuál es? Que tú vales por lo que tienes. Que tu valor está en tu cuenta del banco. Y que si tienes, eres alguien. Y que si eres pobre, no eres nadie. Y eso es totalmente antibíblico. Santiago lo que está diciendo, tengan todo lo que quieran. Pero tengan cuidado, se les va a ir. Porque el dinero no dura para siempre. Y hay personas que acumulan y acumulan. Yo no sé si hasta ahorita usted ha visto a alguien que vaya al panteón, pero con un carro de mudanzas, con todas las cosas que lleva. Nadie. Desnudo vine y desnudo, dice, sin duda, desnudos nos iremos. Por eso le dice que sean sabios, no se olviden. Está recordando lo que hace Santiago, es recordar el sermón del monte, cuando el Señor les dijo, ustedes no pueden servir a 2 señores. Porque si amas a uno, vas a aborrecer al otro. Y si amas al otro, vas a aborrecer al primero. No puedes servir a 2 señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿A quién estás sirviendo? ¿A Dios o a las riquezas? El Dios de las riquezas en el Nuevo Testamento era un Dios que se llamaba Mamón. Y por eso dice, ¿a quién sirves? ¿A Dios o a Mamón? Es muy efímero eso, las riquezas son terrenales. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor dijo, háganse tesoros en el cielo. Es donde debemos hacer tesoros, o sea, porque en el cielo no hay que lo contamine, no lo contamina nada. Allá la polilla no corroe, el hollín no corroe allá en el cielo. Entonces, tú tienes que hacer tesoros en el cielo. Así que el mensaje es, ¿podemos tener sabiduría si le pedimos al Señor con fe? Y déjenme nada más para terminar decirles 2 cosas más. La primera, que Dios no desea tomar decisiones por ti. O sea, tú oras y deja que... Y no es que tome Dios tus decisiones. Porque si Dios tomara las decisiones por nosotros, nunca maduraríamos. Dios quiere que crezcas. Mire, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y una de las características de Dios es que le dio la capacidad de elegir, el libre albedrío. Él te da la libertad para que tú elijas. Él no te va a quitar esa libertad, no va a tomar decisiones por ti. La decisión la vas a tener que tomar tú. Por eso el Señor dijo, cuando ores, ore así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Porque en la tierra no se hace la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios en la tierra? Aquellos que han rendido su vida a Cristo. El Señor Jesucristo, cuando vinieron a buscarlo y le dijeron, oye Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, te llaman. Y el Señor, ¿qué dijo? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Aquel que hace la voluntad de mi Padre. O sea, el hermano, el cristiano, el que se ha arrepentido, el que ya ha dejado de hacer su propia voluntad, el que le ha reconocido, el que ha pedido sabiduría a Dios, el que se ha arrepentido de haber tomado tantas malas decisiones y entonces le dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. A veces hacemos nuestra propia voluntad al tomar decisiones equivocadas. Necesitamos tomar decisiones. Y en segundo lugar, la sabiduría se encuentra aquí en la palabra de Dios. Amén.
Entonces tú le tienes que decir, muéstrame qué hacer, enséñame los principios, y en la Biblia vas a encontrar lo que tienes que cambiar. Va a haber principios. Hay muchas cosas que en la Biblia no están, obviamente. Si cambias de auto, pues no está en la Biblia, ¿verdad? De qué color, qué marca, no está en la Biblia, pero sí hay principios que nos pueden ayudar para todo. Pero si tú no la lees, no la estudias, y nada más la lees como un libro, un domingo, la Biblia no te va a iluminar en tu vida. Pero si tú buscas en la Biblia, en la palabra, obviamente, Él te va a hablar. Pero yo no recomiendo, mire, hay algo que a lo mejor usted no lo sabe, y si lo ha hecho, debe tener cuidado, pero hay gente que agarra y dice, ay Señor, no sé qué me quieres hablar en este día, y agarran y meten el dedo en la Biblia y dice, aquí donde caiga mi dedo. ¿Sabe cómo se llama eso? Bibliomancia. Y eso es como brujería, como hechicería, eso no se hace. Porque resulta que siempre, cuando les cae algo, ay, horrenda cosa es caer en manos, no, no. O imagínate que te salga Judas fue y se ahorcó. Y luego te sale otra vez, ve y tú haz lo mismo, ¿no? Imagínate, no. O sea, la palabra de Dios se tiene que leer así, ordenadamente, los libros, las cartas, los evangelios, los principios. ¿Qué me dice, Señor? Y son historias. A veces la gente le gusta mucho leer las historias, pero lee las cartas, donde te habla de cómo un cristiano debe vivir. ¿Quieres saber acerca de la familia? Ahí está Efesios capítulo 5, ahí está Colosenses capítulo 3. ¿Quieres saber cómo te debes de comportar como un cristiano? Ahí está Efesios capítulo 4. Y ahí te va a decir cómo tiene que vivir, cómo vive un cristiano. Y te da los principios. Entonces, abrir la Biblia al azar y leerla no funciona. Mejor lee la palabra, que Dios ilumine tu mente. Amén. Así que vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar. Si confiamos en nuestra sabiduría, nuestra vida va a ser inestable, va a ser llena de errores y de fracasos. Pero si tú reconoces, no la tengo, Señor, necesito mucha sabiduría, ayúdame. ¿Cuántos el día de hoy reconocen? Necesito sabiduría. He guiado mal mi vida, Señor. He echado a perder muchas relaciones. He dañado gente. Y tal vez hay una estela de personas que has dañado a lo largo de tu vida por tomar malas decisiones, por haber sido soberbio, por haber sido orgulloso, por haber dejado a Dios, porque pensaste que tú podías. Hoy con humildad le tienes que decir, yo te necesito, Dios, yo te necesito. Seguramente hoy estás con muchos problemas en tu vida. Tal vez hoy tienes muchos problemas y en tu vida hay situaciones en las que vas a necesitar sabiduría. O sea, la gran decisión que tú tienes que tomar en este día es, de todas esas problemas que tengo, ¿cuál es el número uno? ¿Cuál es mi principal problema? Quizás haya personas en este día que escuchen este mensaje y digan, pero ¿cuál es el primer paso que tengo que dar, hermano? ¿Sabes cuál es? Lo primero que tienes que hacer, el primer paso, la prioridad, lo más importante en tu vida, pues tiene que ser el Señor Jesús. La más grande decisión que puedes tomar es decirle, Señor Jesús, quiero que seas el número uno en mi vida. Quiero que seas el número uno, que me guíes. Porque yo me he dado cuenta que cuando yo me meto, complico las cosas, las echo a perder. Y dice la palabra de Dios que si buscamos primeramente el reino de Dios,
todas las demás cosas serán añadidas. Gloria sea a Él. Si hay alguien aquí que no ha tomado esa decisión, la más grande de las decisiones, la decisión más importante de toda tu vida, hoy lo puedes hacer. ¿Cuál es? Señor, yo no puedo solo. Ayúdame, Dios. No puedo solo. Yo ya lo intenté varias veces, he fracasado. Me he llenado de amargura, de frustración, porque yo he querido hacerlo por mis fuerzas. Yo no puedo, Señor, pero muéstrame tu verdad, muéstrame tu amor, Señor. Señor, me siento como un muerto, dame vida. Y yo estoy seguro, querido hermano y amigo, que si tú haces esa oración con humildad, con fe, Dios está aquí para ayudarte. Habrá alguien que lo haga, habrá alguien suficientemente humilde para decirle: aquí estoy yo, Señor. Yo no puedo. Necesito la sabiduría, necesito el temor de Dios, necesito la gracia de Dios en mi vida. Yo no puedo. Tengo mucho conocimiento, pero no tengo sabiduría. Ayúdame. Póngase de pie en su lugar si usted está en esta condición y le quiere decir a Dios en oración. Y deja que el Espíritu Santo te toque, deja que el Espíritu Santo haga esa obra en tu vida. Abre tu corazón a Dios. Deja de luchar por tus fuerzas. Hay cosas que son demasiado pesadas para ti. No puedes, no vas a poder. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice Dios. Aleluya, Padre. Y si tú eres un cristiano que ya tienes al Señor Jesús en tu vida, pero aún así mirando las decisiones que has tomado, a lo mejor te das cuenta que hay decisiones que no has consultado a Dios y por eso te han metido en problemas. ¿Qué es lo que tienes que decirle hoy al Señor? Señor, perdóname. Creí que podía vivir sin consultarte. Señor, mira mis fracasos, son muestra de esta falta de sabiduría. Señor, perdóname. Perdóname porque he sido caprichoso, he sido obstinado, he sido orgulloso, Señor. Perdóname, Señor. Reconozco que no tengo sabiduría, pero te pido, dame sabiduría, Señor. Aleluya. Si tú le pides hoy con humildad y creyendo, Dios lo va a hacer. Dios no te reprocha. Él no te reprocha, pero Él quiere escuchar de ti que lo reconozcas, que con humildad le digas: Señor, aquí estoy. Mientras tú oras, tú puedes orar, ora a Dios, pídele al Señor, reconoce, arrepiéntete, perdona, pide perdón a Dios. Vamos a escuchar este canto y deja que el Espíritu Santo te ministre. Este es un buen momento para dejar de ser ministrados por Dios. Aquí está el Señor Jesús en medio de nosotros. Lo puedes sentir, lo puedes palpar, le puedes hablar, le puedes reconocer. Él está aquí en medio de nosotros. Aleluya. Esta es la mejor parte. Pedirle al Señor cuando Él está presente. Que Él vea corazones humildes que reconocen. Jesús, pon en mí tu corazón,
Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor, renuévame, Señor Jesús, de los corazones, Señor, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí de tu presencia en los corazones, Señor, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque tú dices que la darás sin reproche, Señor. Padre, confesamos, Señor amado, confesamos que a veces hemos tomado decisiones en nuestra propia sabiduría. Nos fiamos mucho de nuestra inteligencia todavía, Señor. Padre, perdona ese agravio, Señor. Bien, Señor, por favor. Perdónanos, Señor, por despreciar esa sabiduría de lo alto, Señor. Sí, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Bien, Dios. Tú sabes cuántos problemas ha habido, Señor, aún económicos, problemas, Señor amado, financieros, por tomar malas decisiones. Padre, pero que hoy con humildad, Señor, se reconozca el pecado, Señor. Y aún pedimos esa capacidad de pedirte ayuda, Señor, con humildad. Sí, Señor. Padre, te pedimos en este día sabiduría, Señor. Y lo queremos pedir con fe, no dudando, Señor. Creyendo que tú lo vas a dar, Señor. Y yo creo, Padre, que de acuerdo a esta enseñanza, Señor, y de acuerdo al Espíritu que está en medio de nosotros, Señor, la vida de muchas personas va a cambiar aquí, Señor. Sí, Señor. Porque va a haber sabiduría de ahora en adelante, Señor. Y aún la vida de tu iglesia va a cambiar, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Y nuestras casas van a cambiar, y el trato con nuestros hijos, y el trato con nuestra esposa, Señor, y el relacionarnos con las personas que nos rodean, Señor. Y aún el relacionarnos con nuestros hermanos, Señor, va a cambiar, Dios. Porque te lo estamos pidiendo a ti, Señor, que eres fiel y verdadero. Bien, y cumples, Señor, tu palabra, Señor. Bien, Padre. Para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Aleluya.
Cantemos ese canto que dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, tocad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, tocad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Amén. Amén, Señor. Y la gloria, Padre. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Terminamos, estamos para servirles.